La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo. La masacre confirmó sus peores ideas sobre el lado oscuro del inconsciente y la psicología de los seres humanos. La Primera Guerra Mundial asustó mucho a Freud. En primer lugar, hay que recordar que sus 3 hijos fueron alistados en el ejército austríaco. Entretanto, le llegaban noticias de cientos de miles de muertos, y creo que el impacto que le produjo esa fuerza tan negativa hizo que mirara con escepticismo el potencial agresivo del hombre, porque ante sus propios ojos vio que se hacía realidad. La guerra golpeó duramente a Freud, tanto en el plano personal como en el filosófico. Pasó los inviernos tiritando de frío en su estudio, intentando trabajar. Las cosas le iban tan mal que Freud pidió que le pagaran en patatas por un trabajo escrito. Los malos tiempos continuaron después de la guerra. Sophie, la hija favorita de Freud, murió por desnutrición y neumonía en 1920. 6 semanas después de su muerte, publicó uno de sus más oscuros y controvertidos trabajos, Más allá del principio del placer. En él, Freud argumentaba que hay un instinto en los humanos más allá de la libido, un instinto agresivo, un instinto mortal. Desarrolló su doble teoría de Eros y Tánatos. Tánatos era el impulso agresivo, destructivo, que definió tan propio e instintivo en el ser humano como Eros, que era el impulso amoroso y constructivo. Después de la Primera Guerra Mundial es cuando empieza a formularse el impulso agresivo. El hombre tiene una necesidad primaria de destruirse a sí mismo cuando se le deja libre. En 1923 le sobrevino otro duro golpe cuando desarrolló un tumor cancerígeno en la boca y le tuvieron que quitar una gran parte de la mandíbula. Aquella fue la primera de 33 operaciones en 16 años. Freud tenía que llevar una prótesis tan grande en la mandíbula que acabaron por llamarle el monstruo. Extremadamente doloroso, tenía que quitársela y limpiarla a diario, así que se habilitó una habitación especial en Vargasa 19, Viena, destinada a estos menesteres. El abuelo padecía un cáncer en la boca, algo que influyó mucho en su vida. Tenía dificultades para hablar y para comer. Aquello le hizo más introvertido. Ya no se te ocurría acercarte y sentarte en sus rodillas, por ejemplo. A pesar del cáncer, Freud no pudo dejar su adicción al tabaco, un error imperdonable para el terapeuta más famoso del mundo. Decía que tenía que fumar para ser productivo y creativo. Supongo que aquello era más importante para él que curarse del cáncer. El tabaco era su consuelo. Con el tabaco, cuando chupas, consigues algo que realmente deseas. Con esa succión, te sitúas en el mismo origen de la alimentación humana. La enorme capacidad de análisis de Freud era, sin embargo, limitada. Freud jamás analizó su adicción, y aquello acabó por matarle. Hacia 1920, Sigmund Freud era ya un nombre familiar, el psiquiatra más famoso del mundo. Su fama era tan grande que un periódico de Chicago le ofreció $25.000 para que psicoanalizara a Leopold y a Loeb, 2 ricos adolescentes que habían matado a un amigo solo por diversión. El magnate de Hollywood, Sam Goldwyn, voló hasta Viena en 1924 para ofrecerle a Freud, el mayor especialista en temas de amor, según decía el propio Goldwyn, $100.000 para que revisara sus guiones. Freud lo rechazó. Aquello se publicó en titulares. Sencillamente no le interesaba. Pero eso demuestra que la percepción popular que se tenía de Freud era la de un gurú místico, una persona que de alguna manera fantástica conocía la verdad sobre los seres humanos, que podía averiguar cualquier cosa. Pero no sobre cualquier ser humano. A las que nunca pudo llegar a entender fue a las mujeres, o como él las llamaba, el continente oscuro. Freud había planteado un interrogante famoso: ¿qué quieren las mujeres? Pero sus propias respuestas eran insatisfactorias y ofensivas. La principal crítica hacia Freud era que Freud pensaba que si tenías pene eras un ser humano superior, y si no, no lo eras. Para las mujeres el fondo de la cuestión es su envidia por el pene.
Ellas se sienten siempre inferiores porque no tienen ese órgano tan maravilloso. Según Freud, una mujer en torno a los 30 años tenía ya una personalidad tan rígida que era imposible cambiar. Esto, por supuesto, nos conduce a la afirmación de que la mujer posee un superego defectuoso. Me pregunto cómo se sale de este tipo de afirmación. Freud, por supuesto, no tenía mucho contacto íntimo con mujeres. Después de su mujer, se sentía muy próximo y cada vez más dependiente de su hija menor, Anna, quien también se convirtió en psicoanalista. Demasiado cercano, quizás. En 1918, Freud rompió una norma del psicoanálisis cuando comenzó secretamente a analizar a su hija. Freud intentó analizar a su propia hija, lo cual, en mi opinión, es una forma de incesto intelectual o emocional. Ella era su enfermera, su secretaria, su hija. Ciertamente, era una relación muy cercana entre dos seres humanos. No había sexo, y creo que era la única cosa que no había entre ellos. Si piensas que el objetivo de la paternidad es educar a una persona para hacerla libre, claramente no era esto lo que sucedió en su relación, porque ella permaneció durante mucho tiempo siendo su servidora. Según sus propias teorías, él pensaba que los hijos querían matar a sus padres y ocupar su lugar. Y él tuvo en su hija a su sucesora, por lo que no debió de sentirse demasiado amenazado. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, los peores temores de Freud acerca de las oscuras fuerzas del inconsciente se hicieron realidad. Aquello era una psicosis llevada al extremo y a escala masiva. Como era de esperar, los libros de Freud estuvieron entre los primeros que Hitler ordenó quemar. Estamos progresando. En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Ahora se conforman solo con quemar mis libros. Entre aquellos libros estaba el más reciente y aparentemente menos prometedor, El malestar en la cultura. En él investigaba el enfrentamiento entre cultura y barbarismo. Cuanto más viejo se hacía Freud, más pesimista se volvía, porque todo lo que esperaba que podía aportar una sociedad cada vez más civilizada estaba empezando a desmoronarse. En otras palabras, el animal que es el hombre se había organizado en estos partidos políticos extremistas que estaban amenazando con destruir el mundo. A pesar de esta amenaza, Freud todavía se permitía tomarse unas vacaciones en el campo austríaco. Sus aficiones favoritas eran la lectura, jugar con sus perros y recoger flores. El 14 de septiembre de 1936, los Freud celebraron sus bodas de oro. Con 80 años, Freud era todavía el centro y la cabeza de esta gran familia. Todos estábamos muy cerca de él. Y también dependíamos de él. Me refiero a que él nos proveía de todo. Ya sabe, económica y espiritualmente. Era un auténtico proveedor. Era Moisés. El 13 de marzo de 1938, Alemania anexionó Austria y Hitler entró en Viena. A pesar del peligro, Freud se negó a marcharse. Pensaba que podía vivir su vida en Viena y que todo acabaría calmándose. Tenía muchos amigos poderosos, así que estaba muy protegido. Era el judío más protegido de Austria. Y no estoy exagerando. Freud necesitaba toda la protección posible. El 14 de marzo de 1938, grupos de nazis saquearon su consulta y se hicieron con más de $1.500. Yo nunca había sacado tanto por una sola visita, dijo Freud después de que se fueran. Una semana después, la Gestapo visitó a Anna Freud y la retuvo durante un interminable día en su cuartel general. El embajador americano en Viena telegrafió a la Casa Blanca. Por fin Freud, a pesar de la edad y de la enfermedad, le vio la cara al peligro y aceptó marcharse. No quería irse.
pero afortunadamente acabó por ver la luz y se marchó. Creo que fue verle a Anna retenida por la Gestapo durante un día lo que le hizo decidirse. El 5 de junio, Freud, Martha y Anna salieron de Viena hacia París con destino a Londres. Al hacer la crónica de su salida, los periódicos de Viena se referían al trabajo de Freud como una especialidad pornográfica y judía. Las 4 hermanas de Freud no pudieron salir. Murieron en campos de concentración. Días antes de su partida, el fotógrafo Edmond Ellemann estuvo durante una semana en la casa de Freud haciendo un reportaje. Recuerdo el terror en su cara, su vulnerabilidad, el miedo que tenía. En cierto momento le pedí que se quitara las gafas y que me dedicara una sonrisa. Era una sonrisa apagada. Muy poca gente sonreía en aquellos días. Puesto que estuve allí casi una semana, me acabé convirtiendo en uno más de la familia. Y la señora Freud me enseñaba las fotografías familiares. Anna, especialmente, estaba muy deprimida. Me dijo que había descubierto una nueva mirada en la gente, la mirada de refugiado. En Londres, el propio Freud tenía la mirada de refugiado. Para empeorar las cosas, su cáncer se reprodujo y tuvo que soportar otras 2 operaciones en el invierno de 1938. Para entonces sus ideas sobre los sueños, la sexualidad y el inconsciente habían calado en la sociedad occidental. Aún así, Freud se sentía insatisfecho y descontento. El psicoanálisis era todavía algo controvertido, rechazado por muchos como una verdadera ciencia. Él se sentía el fundador de la gran ciencia del psicoanálisis, pero también sentía cierta amargura por tener que seguir peleándose a su edad para que se aceptaran sus ideas. Débil y cercano a la muerte, Freud siguió recibiendo pacientes y visitas. Una de aquellas visitas fue el artista surrealista Salvador Dalí, que aprovechó la ocasión para hacerle un interesante boceto. Freud celebró su 83 cumpleaños puro en mano el 6 de mayo de 1939. A mediados de junio, su cáncer era ya inoperable y el dolor era inaguantable. Años atrás, Freud había hecho prometer a su hija Anna que cuando llegara el momento, no les dejes que me atormenten innecesariamente. El 23 de septiembre de 1939, Freud le dijo que había llegado el momento. Murió aquella misma noche de una dosis letal de morfina. El médico le ayudó a morir en paz, y aquello fue una liberación para él. Ya no podían seguir operándole. Las cenizas de Freud descansan en una vasija etrusca de su colección de antigüedades. Siempre se había visto a sí mismo como a un arqueólogo de la mente, extrayendo los viejos secretos del inconsciente. Aquellos secretos ayudaron a dar forma a la conciencia del siglo XX y seguirán resonando en el siglo que viene.